Bueno, bienvenidos a todos los que nos estén acompañando hoy. Estamos las filósofas pensando al mundo. Así se llama este ciclo de seminarios que iniciamos hoy. Queremos darle la bienvenida a todos los que nos hayan seguido en este formato de la nueva realidad. Y queremos decirles que esta es la primera sesión del ciclo, como decíamos, de webinars, Filósofas Pensando al Mundo, las mujeres antes, durante y después del confinamiento. Vamos a tener en las próximas 3 semanas, además de hoy, las siguientes 3 semanas tendremos también conferencias. La primera, bueno, la segunda en realidad, esta es la primera. La segunda será Ciencia y Ética, la ciencia y la sociedad, cómo se relacionan. Esto va a ser el 25 de junio. Después tendremos Economía el 2 de julio, hablando sobre otras dinámicas económicas de la nueva normalidad. Y después tendremos el eje político-social el 9 de julio, qué mundo tenemos, qué mundo queremos. Entonces, para dar inicio a este ciclo de webinars en esta primera edición, vamos a contar con 3 distinguidas personalidades que nos van a dar algunas palabras de bienvenida. Y ahora entonces le voy a dar la palabra al señor Frédéric Vacheron, que es el representante de la oficina de la UNESCO en México. Adelante, Frédéric. Muchas gracias. Y bueno, un saludo especial a nuestro presidium, a la doctora Karina Pedace, secretaria ejecutiva de la Red de Mujeres Filósofas de América Latina, a la doctora Ángeles Eraña, presidenta de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, y también a nuestras panelistas, Diana Mafia, doctora en filosofía de la Universidad de Buenos Aires, y también a María Pialara de la Universidad Autónoma de Barcelona y María Lucía Rivera Sanín también de Colombia, de la Universidad de Colombia. También gracias Fanny del Río por miembro de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas para desempeñar el papel de moderadora. Buenas tardes a todas y a todos, y bueno, bienvenidas y bienvenidos a ese primer seminario virtual Filósofas Pensando al Mundo, organizado desde México, pero generado con una participación regional. Estamos muy entusiasmados que hoy podamos dar inicio a este ciclo de seminarios web, conceptualizado en el marco justamente de la pandemia COVID-19 que estamos sufriendo, que estamos atravesando. Tal vez no estén en la primera línea de la emergencia sanitaria, aunque no lo sé, había que analizarlo. Los filósofos y filósofas pueden jugar, sin embargo, un papel muy importante. La filosofía, sabemos, puede ayudar, puede ser una fuente de resiliencia muy importante y sigue siendo un proceso recíproco de teoría y praxis que pone al servicio del bienestar de la humanidad. Es una herramienta útil que nos hace comprender cómo funcionan las cosas. La filosofía se puede comprender como una tecnología interna de la mente. Es un espacio de retiro y de desaceleración, al mismo tiempo una luz que puede orientarnos en este momento de incertidumbre. Por eso puede ser útil para comprender lo que está sucediendo en este momento. En 2020, con la pandemia del coronavirus, estamos presenciando una de las mayores crisis del siglo. La filosofía nos enseña a reflexionar sobre justamente la reflexión misma, a cuestionar continuamente verdades y a verificar hipótesis y a encontrar conclusiones. Esta pandemia nos ha enseñado mucho qué está bien, qué está mal, qué podemos esperar de la sociedad, de nuestros políticos, de nuestros líderes y qué podemos hacer por ellos. Preguntas difíciles y también respuestas difíciles. ¿Es solo establecer respuestas económicas para combatir una enfermedad mortal? Es una pregunta también fundamental. Preguntas también éticas, que se plantean durante la crisis. ¿A quién damos prioridad en los servicios de salud?
La UNESCO siempre ha tenido estrechos vínculos con la filosofía, entendida como una filosofía, no como una filosofía especulativa, normativa, sino desde el punto de vista de un cuestionamiento crítico que permite dar sentido a la vida y la acción en el contexto internacional. No hay UNESCO sin filosofía. Y me atrevo a decir hoy, no hay UNESCO sin mujeres filósofas. Es en sí mismo una institución filosófica, ya que además dirigida desde hace más de 2 años por una mujer, ya que además de ser una disciplina, la filosofía es también una práctica cotidiana que puede formar las sociedades y el diálogo de las culturas. Al despertar al ejercicio del pensamiento y a la confrontación razonada de opiniones, la filosofía ayuda a construir una sociedad más tolerante y más respetuosa. De esta manera permite de comprender y traer una respuesta a los grandes desafíos contemporáneos, creando las condiciones intelectuales para el cambio. El sector de ciencias sociales y humanas ha sido encargado de reflexionar sobre el mundo post-COVID. De hecho, la UNESCO siempre ha sido un laboratorio de ideas, así como un lugar internacional para la investigación, la reflexión, el intercambio, el desarrollo de principios, estándares y políticas en todos sus sectores. Hoy más que nunca necesitamos un détour philosophique, se diría en francés, lo que se podría traducir como un enfoque filosófico, una expresión tomada de Jeanne Hirsch, filosófica suiza muy conocida del siglo XX, para cultivar la distancia crítica ante la saturación informativa, lo que llamamos en nuestro sector de comunicación la infodemia. Desde el 8 de marzo de 2007, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la UNESCO anunció la creación de la Red Internacional de Mujeres Filósofas de la UNESCO, la cual buscaba reunir en el mayor número posible de filósofas, y para la oficina de la UNESCO en México nos entusiasma que desde este año también contamos con una red mexicana de mujeres filósofas. Quisiera recordarme que hace 2 años celebré en la Bio, que tuve el honor de dirigir durante varios años en México, Biocampo, la casa de Victoria Ocampo, una gran aliada, amiga de los filósofos, argentina, una amiga de la UNESCO también, porque legó su casa en la UNESCO en Buenos Aires, y celebramos también este tema de las mujeres filósofas este mismo día, de este mismo día que mencioné anteriormente. En las próximas semanas tendremos 4 espacios de reflexión sobre diferentes temas, como son ciencia y ética y economía y política social. Las reflexiones de mujeres filósofas de nuestra región de América Latina nos ayudarán a pensar sobre el futuro que le espera a nuestras sociedades después de esta pandemia y las lecciones aprendidas. Quisiera nuevamente agradecer sobre todo a Ángeles y Karina por hacer posible esta iniciativa, y también a mi colega Susana Vidal de la oficina de la UNESCO en Montevideo, que es nuestra consejera regional en filosofía, que nos apoyó, nos asesoró en la organización de este evento. Espero que les sea de interés. Sean todos y todas bienvenidos y viva la filosofía. Gracias. Fanny, tenés cerrado el micrófono. Perdón, me habían cerrado el micrófono y no me di cuenta. Agradecemos entonces al señor Frédéric Vacheron, representante de la Oficina de la UNESCO en México, estas palabras y esta presentación, y le damos la palabra a la doctora Karina Pedache, que es secretaria ejecutiva de la Red de Mujeres Filósofas de América Latina. Adelante, Karina. Bueno, muchas gracias. Y sí, viva la filosofía. Buenos días, tardes aquí en Buenos Aires, Argentina, son las 2 de la tarde. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. En lo personal estoy muy contenta, me genera una profunda alegría estar acompañando a la Red Mexicana de Mujeres Filósofas desde la Red de Mujeres
filósofas de América Latina, de la oficina de UNESCO Montevideo hace ya más de 1 año y medio, y cuya sede central está en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. A mí me gustaría detenerme muy brevemente en una noción que me parece que es muy central en tanto al interior de nuestros proyectos, que es la noción misma de red, ¿no? En tanto me parece una categoría muy potente, puesto que propicia, nos invita a pensar en una estructura descentrada, de la cual podemos ir urdiendo, para decirlo en términos metafóricos, distintas tramas, tejiendo distintos lazos, en muchos casos, conocernos sin más, casos para conocernos aún más profundamente, para poder acceder a nuestras propias producciones filosóficas, para poder tender puentes de trabajo colaborativo, y en ese sentido, desde nuestra diversidad y desde las especificidades que tenemos como mujeres filósofas latinoamericanas, me parece muy importante recuperar nuestra impronta regional, definir nuestra propia agenda de problemas e inquietudes, y de esta suerte consolidarnos en un colectivo cada vez más visible y con mayor incidencia pública. Así que, la verdad es que me genera mucho entusiasmo poder acompañarlas en este primer seminario web, hacerlo, eh, insisto, con muchísima alegría e ilusión, y para poder seguir pensando críticamente, trabajando y actuando juntas. Así que, sin más, quiero ya hacer la palabra al maravilloso panel que seguramente Fanny va a presentar y que nos va a acompañar hoy. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Karina Pedache, secretaria ejecutiva de la Red de Mujeres Filósofas de América Latina. Y ahora vamos a cederle la palabra a la doctora Ángeles Eraña, que es presidenta de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Adelante. Gracias, Fanny. Gracias a todas y a todos, sobre todo a las panelistas, por acompañarnos en este primer evento de la red. Debo decir que no soy presidenta porque en las redes no hay presidentes, pero no importa, es una cuestión protocolar, pero les quiero leer un breve documento para presentarnos como red. En un país donde matan a 10 mujeres cada día de modo violento, juntarnos, acompañarnos, escucharnos, arroparnos entre nosotras es una cuestión de sobrevivencia y es al mismo tiempo un acto subversivo. Esta es una razón que hace particularmente pertinente la creación de una red en la cual las mujeres filósofas nos juntemos, nos miremos, nos escuchemos y nos ayudemos a ser visibles. Hoy, como nunca, aparecer es fundamental. Por ello, queremos abrir esta ventana para asomarnos y mostrarnos. La filosofía ha sido víctima de los modos hegemónicos de lo masculino. No solo son las voces masculinas las que prevalecen, además las maneras argumentativas y de debate están cargadas de un afán por ganar la discusión, por mostrar que hay alguien mejor que los demás. Además, la historia oficial de la filosofía no hace justicia al papel y la presencia femenina en ella. Este modo sesgado, parcial, de contar y reconstruir la historia del pensamiento filosófico solo ha fortalecido esa hegemonía patriarcal que hace parecer como si las mujeres simplemente no pensásemos. Hoy necesitamos cambiar estos hechos y estas percepciones. Las mujeres pensamos y pensamos muy bien. Sabemos debatir, pero no queremos ganar, queremos comprender. La Red Mexicana de Mujeres Filósofas tiene diversos objetivos. Uno de ellos es contribuir a dar a conocer el pensamiento de las mujeres filósofas, pero también tiene como meta insertarnos en el espacio público y hacer audible la voz de las mujeres filósofas. Este espacio, nuestra casi recién creada red, pretende recibirnos a todas las que hagamos filosofía, no importa cómo seamos, qué tipo de filosofía hagamos o dónde la hagamos. En 2007, la UNESCO anunció la creación de la Red Internacional de Mujeres Filósofas, que dejó de funcionar en 2011. Las causas que habían propiciado su formación siguen vigentes, de modo que se impulsó la creación de la Red de Mujeres Filósofas de América Latina. Esta es un espacio de vinculación desde donde se difunde la profusa producción filosófica femenina. Bajo este paraguas y con la invitación de Susana Vidal, decidimos impulsar y echar a andar la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Así, el 19 de febrero de este año, lanzamos nuestra convocatoria.
Estamos convencidas de que con la visibilización de nuestro trabajo empezaremos a hacer ver que nuestras voces son diversas y plenas. Haremos saberle al mundo que la diversidad es fuerza si hay respeto. La convocatoria está siempre abierta y esperamos que cada día más mujeres filósofas hagan suya esta red que no le pertenece más que a todas quienes hacen filosofía y están dispuestas a escuchar voces múltiples, a aprender de la diferencia y a hacerla de manera colectiva. Y entonces, bienvenidas a nuestro primer evento público y además internacional, gracias al apoyo de la UNESCO, de la Red Latinoamericana, y bienvenidas las panelistas también. Bueno, agradecemos a la doctora Ángeles Eraña, que pertenece a la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, y les voy a contar un poquito cómo es la dinámica. Vamos a realizar 3 preguntas iguales a las 3 panelistas que van a estar con nosotras, y cada una tendrá 5 minutos para responder. Después de esto, iremos a un periodo de sesión, a un periodo de preguntas y respuestas con la audiencia, que podrá realizar estas preguntas a lo largo de toda la exposición. Y después de esto, bueno, daremos por concluido este primer seminario web. Voy a hacer una pequeña presentación de nuestras distinguidas panelistas. En primer lugar, tenemos a la doctora Diana Mafíes, originaria de Argentina. Ella es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Es docente de Gnoseología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y de Epistemología Feminista en la Maestría de Estudios de Género de la Universidad de Rosario. Es autora de numerosas publicaciones, es directora además del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura y miembro de la Red de Mujeres Filósofas de Latinoamérica, entre muchas otras actividades. También tenemos con nosotros a la doctora María Lucía Rivera, de origen colombiano. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Nacional de Colombia. Es investigadora postdoctoral con el Departamento de Bioética de la Universidad del Bosque, Bogotá, profesor del Departamento de Bioética de la Universidad del Bosque, Bogotá, y miembro de la Red de Mujeres Filósofas de Latinoamérica. Y también tenemos a la doctora María Piala, que es mexicana, doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora de Ética y Filosofía Política de la Universidad Autónoma Metropolitana, profesora de tiempo completo en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, también de la Ciudad de México, y miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Su obra incluye los libros The Disclosure of Politics, Narrating Evil y Moral Textures. Son títulos en inglés, pero la mayoría obviamente están traducidos ya al español. Bueno, bienvenidas las 3 panelistas y todos los demás que estén con nosotros hoy. Vamos entonces a la primera pregunta. La pregunta va a ser la misma para las 3 y voy a preguntar primero a María Lucía Rivera. Doctora Rivera, ¿cuál era el escenario pre-pandemia? Bueno, esa es una pregunta que puede responderse desde muchos lados distintos, dado que no hay una... Digamos que todos estamos de acuerdo en que no existe una sola categoría de mujer, de manera que no hay un escenario unificado para las mujeres, la pluralidad de mujeres en prepandemia. Particularmente en el escenario colombiano, a pesar de que ha habido una larga lucha por parte de sectores sociales y no solamente desde la academia, sino lideresas y liderazgos sociales y populares para la reivindicación y la mejoría de las condiciones de muchas mujeres distintas, Colombia está pasando un periodo políticamente un poco turbio en el cual muchos de estos avances se han visto amenazados. La insistencia de ciertos sectores políticos, por ejemplo, de echar para atrás muchos de los puntos claves del acuerdo de paz, escudados con mucha frecuencia en lo que se llamó, creo que todos conocemos, la ideología de género, puso en peligro muchísimos de los avances y de los progresos sociales y en términos de justicia simbólica y de justicia material y económica para muchas mujeres. Entonces, en muchos respectos, la circunstancia de las mujeres en Colombia, y creo que eso es un reflejo de lo que está sucediendo como con una ola de regreso a políticas muy de derecha y muy conservadoras, era una situación muy frágil en muchos respectos, a pesar de estar avanzando en muchos otros. Con la Red Colombiana de Mujeres Filósofas estuvimos haciendo investigación desde el año antepasado sobre digamos, como sobre las condiciones de las mujeres filósofas, que supongo que es algo que nos interesa particularmente en este foro, y notamos que a pesar de que en Colombia, en el sector universitario, en educación superior, estamos mejor que en otros lugares de lo que está reportado,
La participación de mujeres filósofas como profesoras e investigadoras nunca aumenta más allá del 25%. Y la gran mayoría de mujeres están contratadas en condiciones que no son ideales porque no tienen trabajos de planta, el reconocimiento de su voz es dependiente de una cantidad de condiciones externas, y muchas de las discusiones que se han tenido en términos académicos y filosóficos respecto de este problema, asuntos de justicia epistémica, asuntos de representación, asuntos de constitución de canon, han sido con frecuencia descartados. De manera que, si yo tuviera que decir, como en términos generales, hay un montón de variables que se intersectan para hacer que los progresos sociales y los progresos en términos de justicia para muchas mujeres en Colombia estuvieran pre-pandemia ya en un punto de escaso equilibrio, en una fragilidad particular. Hay que comentar también que Colombia es un país en el que el conflicto ha utilizado la violencia sexual como un arma de guerra, y esto no se ha detenido a pesar de la firma del acuerdo de paz. El resurgimiento y, digamos, el empoderamiento de lo que llaman aquí bandas delincuenciales, que no es otra cosa que el paramilitarismo, ha incrementado entonces las presiones sobre las mujeres de violencias de género, los desplazamientos, las violencias simbólicas han ido creciendo, y la influencia, digamos, de esta tensión que se produce en condiciones de incertidumbre por violencia entre privilegiar la seguridad y privilegiar la pluralidad y la libertad, ha hecho que la circunstancia de muchas mujeres, particularmente mujeres racializadas, particularmente mujeres populares, particularmente mujeres diversas en términos de orientación sexual, diversidad sexual, haya estado muy frágil antes de la pandemia, digamos. Estábamos en un punto complicado. No sé si seguir, pero creo que con eso se podría dar una imagen panorámica de la circunstancia prepandémica para mujeres en Colombia. Muchísimas gracias, doctora. Vamos entonces con la doctora Diana Mafía. También le vamos a preguntar lo mismo. ¿Cuál era el escenario pre-pandemia, pre-confinamiento? Doctora. Hay muchas maneras de abordarlo. El escenario pre-pandemia era un escenario de mucha desigualdad y de mucha vulnerabilidad de muchos sectores, y eso se puso de manifiesto con la pandemia. No es algo que produjo la pandemia, sino que se hizo visible cuáles eran los sectores marginales por un modo de concepción de la política y la economía centrado sobre todo en cuestiones económicas, financieras, y no en políticas humanas, ¿no? Entonces, por un lado, esa enorme desigualdad que es una característica de toda América Latina. Por otro lado, la pandemia nos llega con un cambio de gobierno, que es un cambio que propone jerarquizar los estudios de género, jerarquizar las políticas de género. Por primera vez hay un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, y por primera vez hay áreas, por ejemplo, el Ministerio de Economía, muy renuente a la inclusión de mujeres. Toda el área económica, los bancos, las financieras, son muy renuentes a la inclusión de funcionarias mujeres. Tiene ahora un área específica de género dentro de ese ministerio. Y entonces esto daba la ilusión de que algunos activismos muy fuertes que tiene el movimiento de mujeres en Argentina pudieran institucionalizarse, pero justo cuando nos tocaba el turno vino la pandemia. También tengo que decir, ya en un sentido más positivo, que el feminismo entró en la Argentina a fines del siglo XIX con las migraciones, sobre todo italiana y española, que son muy fuertes en el país, y con sus respectivas posiciones políticas anarquistas y socialistas. Eso fue un movimiento muy fuerte, sobre todo de vocación para el acceso al voto. El acceso al voto se dio a mediados del siglo XX por el peronismo, que es un movimiento político idiosincrático que no voy a definir, no voy a intentarlo, pero con mucha persistencia y con mucha fortaleza. Y también a partir del derecho al voto, la obtención del cupo y la obtención de una ley en el 2018 de paridad, es decir, que obtuvimos un acceso a la paridad en los cargos legislativos, que no se tradujo en los hechos porque casi todos los partidos políticos, que siguen siendo muy misóginos, encabezaron con varones sus listas, con lo cual el resultado no fue paritario. También a partir del 2015, ya yendo a una cosa mucho más reciente, nosotros tenemos encuentros nacionales de mujeres desde hace más de 30 años, todos los años. Ese encuentro nacional de mujeres hace 2 años se definió como plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, intersex y no binarias. Es decir,
tanto en los límites geográficos o geopolíticos. Pasar de lo nacional a plurinacional implica incluir los pueblos originarios y otras mentalidades, entonces, dentro de la manera de definir el territorio, y la cuestión, por supuesto, de la diversidad sexual. Esos encuentros también dieron una fortaleza para que hubiera una masiva salida a la calle que por primera vez hizo visible algo que veníamos trabajando hacía décadas. En el año 2015 hubo una marcha llamada Ni Una Menos, que fue un eslogan que adoptaron otros países también. Es decir, parte de nuestro trabajo muy fuerte dentro del feminismo, que son las redes, que implican una forma de distribución política, no implican, como bien decía Ángeles, una red no tiene presidente. Tenemos coordinadoras y en general trabajamos ad honorem, pero esa visibilidad en la toma de la calle, un lugar tan impropio para mujeres, porque mujer de la calle significa prostituta, y prostituta significa un cuerpo apropiable para cualquier varón que disponga del dinero. Entonces, ¿quiénes somos mujeres públicas o quiénes somos mujeres de la calle? Es algo que se revirtió con la paridad y con la toma entonces de un activismo visible para los varones que hegemonizan la política. La marcha Ni Una Menos era una marcha contra las violencias y una demanda al Estado de concebir la violencia no como algo interpersonal, sino como algo estructural, político, y en lo que el Estado tenía una función para poder establecer políticas de igualdad que pusieran a las mujeres en situaciones no sistemáticamente vulnerables. Lo que ya llamamos un Estado, una estructura de violencia femicida, termina en un femicidio, termina en un crimen de un hombre hacia una mujer, pero en la estructura de violencia femicida es una estructura política, económica, estatal, que exceden mucho lo interpersonal. La demanda era entonces, de la marcha Ni Una Menos, a las responsabilidades del Estado en los femicidios. Pero también tuvimos en el 2018 una enorme campaña para el debate por el aborto legal, seguro y gratuito. El día que se discutía en diputados hubo 1 millón de mujeres sentadas en la plaza. Bueno, no podíamos sentarnos porque éramos tantas que nos tuvimos que quedar paradas, pero en la plaza de Congreso, y para los legisladores, para muchos de ellos, fue una sorpresa ver 1 millón de mujeres en la calle, porque la pregunta era, ¿quién las llevó? ¿En qué micros pagados por una organización fueron? ¿Quién las convocó a través de condicionarles a esa que pudieran recibir subsidios o que pudieran ser elegidas en una lista? El modo en que nos movilizamos las mujeres es un modo distinto que ahora los varones están tratando de decodificar, a ver si pueden manejarlo y dominarlo. Va a ser un poco difícil porque estamos pensando en otras maneras de poder. Desafortunadamente, ese proyecto que tuvo éxito en diputados fracasó en senadores. La expectativa era que este año, precisamente por todos estos cambios en las políticas de género, entrara en el Congreso nuevamente y finalmente fuera aprobado, pero vino la pandemia. Otro activismo que tuvo mucha repercusión en Argentina fue algo que se originó en Chile con un grupo que se llama Las Tesis, que hicieron una performance en la calle que decía "el violador eres tú". Y el violador eres tú señalaba, entre otras cosas, las fuerzas de seguridad. Voy a hacer después alguna mención vinculada con un cambio en la concepción, de un cambio feminista en la concepción de seguridad. Pero esa acusación, el violador eres tú, y ese señalamiento, que no era un señalamiento de un individuo en particular, sino que eran señalamientos institucionales, la policía, los tribunales, los lugares donde se desarrollan, se definen las políticas, las legislaturas. El violador eres tú, una acusación sistemática a que hay un Estado femicida estructurando formas de poder lesivas sistemáticamente para las mujeres. Y último que quiero decir es que un aspecto sumamente importante puesto sobre el terreno por el movimiento feminista es la interseccionalidad. Es decir, la idea de que no ser todas mujeres quienes estamos en el movimiento de mujeres, no estamos atravesadas por otras formas de subordinación y sus correspondientes privilegios, que hay que reconocer en quienes tenemos privilegios, quiénes son la contracara de esos privilegios, quienes somos blancas, quienes somos heterosexuales, quienes somos académicas, cuáles son esas otras caras de la feminidad que van quedando desplazadas en formas de subordinación y de relaciones abusivas de poder, para pensar entonces interseccionalmente
mujeres de diversos ámbitos y tener una escucha atenta a sus demandas, es decir, no un feminismo que baja línea, que determina cuáles son las formas en que las mujeres tenemos que vivir como universal, sino más bien una escucha sensible, una escucha atenta y una puesta en marcha de un diálogo. Simplemente quiero decir, en relación con el diálogo, esto para cerrar y para incorrecto, que es la marca del feminismo, que hay dos cosas que dijo Frédéric Ballerón en su apertura. Una es que la filosofía es algo, podría considerarse una tecnología de la mente. Yo creo que la tecnología va mucho más allá de la mente, en todo caso, que tiene que ver también con las corporalidades y sobre todo con las corporalidades diversas, porque cuando no mencionamos los cuerpos son los hegemónicos y son los de los varones. Los únicos que pueden abstraerse de todo para pensar solo en su mente son los cuerpos privilegiados. Y lo otro es que la filosofía crea las condiciones para el diálogo, y eso es verdad. El problema es que lo que no crea la filosofía son quiénes van a ser los partícipes en ese diálogo. ¿Quiénes van a ser los partícipes? Los crea la política y hacia eso vamos. Muchas gracias, doctora. Vamos entonces con la doctora María Pía Lara. Doctora, por favor, su visión de cuál era el escenario prepandemia. Ya está, perdón. Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Diana, es muy parecido a lo que yo tengo que decir. Yo creo que el panorama en el que estábamos viviendo es un panorama en el que el tema del neoliberalismo ha sido muy cuestionado. Esto fue porque a partir del 1989, cuando finalmente cayeron las estructuras de los socialismos en Europa, se aparcó el camino de la crítica y la disidencia a las formas en las que los países empezaron a organizar lo que se llama la globalización. Y esta globalización y el capital financiero generaron mucha desigualdad, ¿no? Entonces, el neoliberalismo, para decirlo en pocas palabras, es el tipo de ideología que primero fue implementado, por supuesto, a través del golpe de Estado en Chile. Perdón. El neoliberalismo comienza con ideologías fundamentalmente de gente que fue de Europa a Estados Unidos y pensaron en hacer una renovación de esta idea de que la riqueza necesitaba de separar al Estado de las condiciones capitalistas de organización social, y esto vino a darle el apoyo a toda la gente que decidió que la economía funcionase sola. Es un dogma, ¿no? Con la mano invisible, que generó muchísima riqueza. A esto reaccionó, si a estos años de globalización, de expansión del capital financiero, de consolidación de las teorías neoliberales, vinieron las discusiones. No sé qué está pasando con mi teléfono, pero vinieron las discusiones sobre lo que en algún momento se dio en llamar de una manera muy acrítica el populismo, porque el populismo, hablar de populismo es hablar de todo y de nada. Y especialmente las argentinas, que sí tienen una tradición de un populismo que ha dado la posibilidad de una mejor distribución de programas sociales, ellas saben muy bien que no todos los populismos son iguales y que hablar de populismo es una especie de forma de atacar a los demás, nadie se llama a sí mismo populista. Bueno, entonces este era el panorama. Evidentemente, cuando yo dividiría esto en tres puntos: el neoliberalismo, las discusiones contra el populismo, que son discusiones normalmente configuradas a partir de ideologías neoliberales, y tres, una explosión del feminismo, mundial del feminismo, pero también como repercusión de la violencia global contra las mujeres. Entonces hemos visto que
por primera vez el feminismo es mundial, es un movimiento que tiene que ver con el feminismo del 99%, en palabras de Nancy Fraser, que es que el 1% son los únicos que se han beneficiado con las políticas neoliberales, y entonces el feminismo ha generado una serie de reclamos, de afirmaciones y de conciencia sobre formas desiguales del pago, con el movimiento de Me Too for Equal Pay for Women, con el movimiento que Diana ya ha mencionado de Ni Una Menos, las luchas para el aborto argentinas, que fueron emocionantes, aunque hayan perdido en el Congreso. En general, el pañuelito verde y las manifestaciones masivas fueron muy importantes, y evidentemente esta representación que también ha sido global, del título original de Rita Segato, que era evidentemente un violador en tu camino, que ha hecho la conciencia a las mujeres de que también hay maneras performativas, que esta representación del violador en tu camino que emerge de Chile y que evidentemente estaba participando de una estructura sistémica en donde la violencia contra las mujeres se normaliza o ha sido normalizada por siglos, se empieza a cuestionar por esta reversión, este campo que nos incita a pensar que no solamente hay, por ejemplo, feminicidios que no se ha podido jamás en México, en Juárez y en Tijuana, cuestionar de qué manera esto no se ha resuelto, de qué manera las participaciones de los violadores han sido militares, han sido normalmente gente que están en posiciones de poder y que en algún momento se ha hecho la explosión de que estas mujeres que han sido asesinadas especialmente porque son mujeres. Diana hablaba de femicidio, pero a mí me gustaría mejor utilizar la palabra que las latinoamericanas a partir de feminicidio, ¿no? De que la utilización que le dio Marcela Lagarde a esta perspectiva, en donde lo que yo diría es que lo que se ha configurado es la conciencia de que la violencia contra las mujeres es global, sistemática, que tiene que ver con una cultura patriarcal capitalista que se inicia siglos atrás, que es difícil en este momento reconstruir, pero que es necesario que lo hagamos, ¿no? Creo que el feminismo del 99% tiene también la posibilidad de hacer interseccional los reclamos, es decir, utilizando el concepto de Kimberlé Crenshaw, que es esta negra filósofa teórica de leyes, que decía que la coincidencia de dominio, de dominación, de explotación, ha sido tan importante para poder llevar a cabo esta visión en donde es posible hacer coincidir diversos estratos, estatus, que son la clase social, la raza, la sexualidad, etcétera, dentro de una configuración que tiene que ver con ir añadiendo y dejar atrás la idea de la política de la identidad y convertir a esa política de la identidad en algo mejor, que es el horizonte desde el cual críticamente podemos hacer preguntas y también reclamos. Y vamos a seguir hablando sobre todo esto. Vamos a la segunda pregunta. Les recuerdo que son 5 minutos por participación para que todas tengamos la oportunidad de hacerlo. Aparentemente, el 2020 iba a ser el año de las mujeres. Había reivindicaciones y actos públicos en todos lados, un movimiento importante
La irrupción de la pandemia y esta cuarentena a la que nos ha sometido, ¿ustedes dirían que frenaron este impulso o bien ayudaron a visibilizar todavía más la violencia de género que vivimos las mujeres? Y le voy a pedir a la doctora Mafía que sea la primera en dar su respuesta. Es una pena que el año de las mujeres sea un año de pandemia en los aspectos negativos, pero también hacemos distribuciones globales de buenas prácticas y no solamente somos pasivas, receptoras de violencias externas. Me parece que parte de lo que tenemos que hacer durante esta crisis del coronavirus y esta pandemia es aprovechar la globalización para ver ciertos aspectos sistemáticos, tanto en relación con los daños producidos por la desigualdad, como en relación con las reparaciones que esos daños inmediatamente requieren. Porque lo que se puso en el centro de la escena con la crisis de la pandemia es la necesidad universal de los cuidados. Y esto es algo que el feminismo hace 3 décadas que viene desarrollando, resaltando refinadamente, no solo en políticas de cuidado, una economía de cuidado, una revisión de la distribución de las responsabilidades de cuidado, por lo menos 3 décadas. Entonces nos encuentra con esas herramientas sumamente afiladas. Quiero hacer una distinción, porque tenemos pocos minutos, en que por un lado requerimos una responsabilidad política por los cuidados, es decir, requerimos no solamente que los cuidados sean asumidos igualitariamente dentro del ámbito de la familia, que es un requerimiento que por supuesto el feminismo lleva un siglo haciendo. Distribuyamos las obligaciones que no dependen de lo biológico. La capacidad de gestar y parir no es la capacidad de barrer, limpiar y cocinar, y mucho menos de acunar niños y de hacer todo tipo de tareas complementarias de cuidado. Cuanto más se retira el Estado, como recién mencionaba María Pía, más se refuerzan las responsabilidades de cuidado. Si el Estado no brinda salud suficiente, la salud se atiende en la casa. Si el Estado no cuida a los ancianos se cuidan en la casa. Si el Estado no cuida a los bebés se cuidan en la casa. Si el Estado no cuida a los discapacitados, los enfermos, las personas con padecimientos mentales, todo eso recae sobre las responsabilidades de cuidado de las mujeres. En lo privado, entonces, yo creo que hay 3 principios que tenemos que seguir. En primer lugar, desfeminizar el cuidado. Y estoy todavía hablando del cuidado privado y las responsabilidades compartidas. Desfeminizarlo no es una obligación de las mujeres. La condición de mujeres no obliga a los cuidados, eso es una cuestión cultural. Desprivatizarlos. La responsabilidad de cuidado no es algo que debe resolverse dentro del ámbito de la propia familia, de la propia convivencia, de la propia casa. Es una obligación pública y después me voy a referir a eso. Y desmercantilizarlos, porque la manera de resolver los cuidados suele ser resolverlas en un mercado. Quien tiene capacidad para trabajar, es profesional, tiene dinero, puede contratar a alguien. ¿Quién es ese alguien a quien se contrata? Otra mujer. Toda la atención informal de salud está en manos de mujeres, las responsabilidades de las tareas domésticas cuando son tercerizadas es en manos de mujeres, que es el sector peor pago y más informal de todos los países. Y además en general derivado donde hay migraciones por cuestiones económicas en esas personas migrantes. Entonces, desfeminizar, desprivatizar y desmercantilizar el cuidado en lo privado. Y en el ámbito público, si decimos que hay que desprivatizarlo, hay una responsabilidad pública. ¿Qué es lo que se puso en el centro? Se puso en el centro la salud. La salud está feminizada en todo el mundo. Los efectores y las efectoras de salud son en su mayoría mujeres. Y quienes son efectoras informales, porque van a los domicilios, cuidan, etcétera, son mujeres en su enorme mayoría. Pero el sector de salud, 60% aproximadamente está feminizado. El sector de educación, enormemente feminizado, se pone en el centro de las políticas de cuidado que el Estado debe financiar, ese sector educativo muy mal rentado, que es el sector más feminizado de todas las labores profesionales, porque hay otras cuestiones feminizadas, pero no voy a entrar en eso ahora. Entonces, educación lo hacemos las mujeres, salud lo hacemos las mujeres, con criterios que muchas veces extienden la obligación doméstica. Se considera que la escuela es el segundo hogar, que el cuidar de las enfermeras es como el cuidar de una hija o de una madre o de una hermana. Entonces, puesto en el ámbito público, son responsabilidades muy desfinanciadas, precarias, con muy mala infraestructura, porque toda la
ha puesto en el centro otra, que son las financieras, como centro de política y como centro de la economía. Y el tercer aspecto de cuidado que me parece importante resaltar es la seguridad. La seguridad se ha tomado no en un criterio feminista, sino con un criterio represivo. La seguridad va a cuidar que aquellas indicaciones que los gobiernos han dado no se salgan de sus límites, que la gente no salga de sus casas, que la gente no se reúna, que la gente no participe de actividades espontáneamente, etcétera, etcétera. Esa condición represiva de la seguridad debe cambiarse. El feminismo tiene un criterio de seguridad humana, que es completamente diferente. Un criterio que yo, cuando me tocó ejercer la función pública como defensora del pueblo, redefiní seguridad, que era una de mis áreas, como capacidad para el ejercicio de todos los derechos. Una persona en condiciones de seguridad cuando es capaz de ejercer todos sus derechos. ¿Qué implica una política de seguridad? Implica establecer las condiciones para el ejercicio de los derechos. Y aquí quiero hablar especialmente de una diferencia entre responder con armas a una agresión de manera represiva a lo que podría ser una rebelión ciudadana a las indicaciones de quienes hegemonizan el poder, de una condición humana que tiene que poner su acento no solamente en las catástrofes, es decir, hablo de seguridad humana cuando hubo un cataclismo, como en este caso una pandemia, sino cuando hay otro tipo de fenómenos sociales, como es la violencia contra las mujeres o como son las migraciones por razones económicas y por razones políticas, que ponen a enormes sectores de población fuera del ejercicio de sus derechos. Entonces, salud, educación y seguridad con un sentido humano como responsabilidades públicas, desfeminizar, desprivatizar y desmercantilizar los cuidados en el ámbito privado. Muchísimas gracias, doctora Mafía. Le damos la palabra a la doctora María Lucía Rivera. Bueno, hay poco que agregar a lo que dice Diana. Creo que anota el punto exactamente donde tiene que ser tocado. Yo querría agregar un poco, quizá volviendo también a lo que ella dijo en su primera intervención, y es que la pandemia nos está exacerbando unas condiciones de desigualdad fundamentales. Y en los días en los que quiero ser optimista, digo, también ha fortalecido los vínculos comunitarios, porque estamos viendo cómo las organizaciones de base y cómo la gente desde su propia preocupación humana está contribuyendo a auxiliar a sus vecinos, a sus conocidos y a sus familiares, a pesar de las altas penalizaciones que hay. En Colombia, por ejemplo, la multa por violar la cuarentena excede lo que es un salario mínimo, en un país en el que el 48% de la población trabaja informalmente y no alcanza a devenir un salario mínimo mensual. Esto es claramente, digamos, una penalización especialmente marcada para las clases populares, especialmente marcada para las personas empobrecidas. Entonces, una de las cosas que vemos es que hay un aumento de las condiciones de vulnerabilidad de las personas que sistemáticamente han sido oprimidas. Y una de las preocupaciones, digamos, a mí filosóficamente me preocupa cómo las justificaciones o presuntas justificaciones por la condición de emergencia, de contingencia y de radical novedad de la pandemia, por esta noción de cataclismo, se presentan para hacer cambios que son estructurales y que van a ser lesivos a largo plazo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que sucede aquí en Colombia es, hubo medidas como una cosa que se llamaba el pico y género, es decir, según tu género, y en muchas ciudades género significaba la casilla de sexo que estaba en tu documento de identidad, podías salir o no salir a comprar comida, a buscar medicamentos, sí, o hacer diligencias, cosas todas además propias del cuidado, con una concepción, digamos, un imaginario de lo que es la composición de la sociedad muy extraño, en el que primero todos los hogares cuentan con una persona identificada como hombre y una persona identificada como mujer, de manera que se pueden repartir las salidas, digamos, una cosa de este estilo, pero además como una manera de autorizar una violencia simbólica en muchas circunstancias, de policiva del género de las personas en la calle, pero además facultando a la policía para ejercer violencia material muy fuerte sobre cuerpos que ya han sido violentados, que ya son violentados, y promoviendo esta idea de que para regular la sociedad y para evitar el contagio es justificable volver a vigilar los cuerpos, darle la potencia a la policía y a la ciudadanía de decirle a quién sí puede salir y quién no puede salir en virtud de ser mujer. Y entonces eso es particularmente preocupante. Muchas ONGs, muchos grupos civiles se manifestaron en contra de estas medidas de pico y género, organizaron tutelatones. La tutela es el recurso legal que tenemos en Colombia para demandar al Estado por violación de derechos fundamentales, y la medida fue completamente desastrosa, en parte porque, como menciona Diana,
quien sale a la calle a comprar qué comer, quien sale a la calle a buscar los medicamentos, son usualmente las mujeres. Y entonces las mujeres que están a cargo de todas las labores de cuidado están además el doble de puestas en riesgo por una medida como este estilo. La violencia policial en Colombia se incrementó fuertísimamente en términos de la represión de las personas que en situaciones francamente dilemáticas, porque, como les decía, el 48% de labor informal quiere decir que es alguien que está en la calle y vende una empanada o vende un café o vende chicles o cigarrillos o minutos de celular, o hace trabajo sexual, que se considera trabajo informal, o canta en el transporte público, o hace una cantidad de cosas del día a día, de manera que no tiene seguridad laboral, ¿sí? Y que depende de poder salir. Y la represión ha sido muy fuerte contra estas personas, no solamente en términos materiales, sino particularmente, y esto es muy preocupante, la manera en la que se han expresado los y las dirigentes colombianos. Ha habido una violencia simbólica muy manifiesta contra las personas que están en condiciones de vulnerabilidad y de necesidad. Han sido llamados atenidos, que es un término que significa algo similar a lo que en inglés se llama el free rider, los que quieren que todo se lo regalen, los que son irresponsables. Han sido culpabilizadas las personas más marginadas de ser vectores del virus, han sido reducidas a vectores del virus, ¿sí? Y entonces vemos como personas mayores de 70 años, sin pensión, sin acceso al sistema de salud, salen acá a la calle a buscar de qué comer y se les acusa de ser los culpables de la expansión de la pandemia. Entonces, una de las cosas que a mí me preocupa particularmente es que estas violencias que se están ejerciendo profundizan unos imaginarios lesivos en términos de discriminación y opresión por clase, por género, por raza, por estatus migratorio, por capacidad, funcionalidad, etcétera, etcétera. Entonces, además de lo que dice Diana, de la concentración y del aumento de la responsabilidad de las mujeres y los cuerpos feminizados, también hay un aumento de la culpabilización de estos cuerpos, de ser vectores. Y eso es particularmente preocupante, porque también ahora que se van a abrir, por ejemplo, se está hablando del regreso a las aulas, particularmente a las aulas escolares, la alta feminización de la profesión docente en Colombia va a implicar que estas mujeres, profesoras, maestras, ¿sí?, además de tener un rol de madre ya atribuido, van a tener el rol de la madre que cuida y evita la pandemia y es como la madre de la sociedad. Y eso es particularmente preocupante. Simplemente para no decir que todo ha sido terrible, hay que decir que ha habido una suerte de empoderamiento, de activismos y de lugares pequeños y concretos de solidaridad y de sororidad. De la mano de como la gran arremetida de las políticas de seguridad, sí se ha visto cómo hay un montón de sectores que están produciendo, digamos, unas modificaciones de una suerte de cultura generalizada de suspicacia que hay en un país que ha estado en guerra muchos años y cómo se están formando, digamos, cada vez más y se van fortaleciendo las necesidades casi que morales de ser solidarias las unas con las otras. Y eso es esperanzador en muchos sentidos. Y ya tenemos preguntas en torno a esto. Muchas gracias, doctora Rivera, y le vamos a dar la palabra ahora a la doctora María Pía Lara. Bueno, yo básicamente coincido con Lucía y con Diana, especialmente me parece que estoy cerquísima de lo que ha dicho Diana, no quiero repetirlo, pero creo que hay una manera importante que hemos de cuestionar esta división del trabajo que teníamos, que evidentemente ha separado la producción social de la reproducción social, dando a la producción social el valor de generar dinero, mientras que todo el trabajo de reproducción social, que es el trabajo del cuidado, el trabajo de la educación de los hijos, el trabajo del cuidar de los mayores también, de los abuelos, etcétera, que no ha sido valorado suficientemente y que en este momento está claro que esta forma de haber concebido lo que es el trabajo y lo que es el valor del trabajo está absolutamente cuestionado. También quiero señalar que en esta crisis de la pandemia, lo que también ha generado una visión o visibilidad es el máximo estado de precariedad en el que viven las mujeres
con los servicios, el tipo de trabajo como las trabajadoras domésticas, ¿no? El trabajo informal del que estaba hablando Lucía, la violencia que hay en los hogares en el momento en el que se ha suplicado, aquí en este país no es ilegal salir, el presidente no lo ve como una cosa donde haya multas, ni muchísimo menos, ha sido una especie de consejo de quedarse en la casa, etcétera, pero aquellos hogares que se han visto, digamos, confinados en la cuarentena, hemos visto la exacerbación de la violencia doméstica, de tal manera que hubo un momento que el presidente, que ha sido muy renuente a utilizar alguna medida autoritaria, ha tenido que prohibir el alcohol, la venta del alcohol. Se ha reducido, no, pero es algo que es bastante propio de México, aún en las comunidades indígenas, es decir, que la gente, los hombres, no la gente en general, los hombres cuando beben pegan a las mujeres, ¿no? Entonces, hemos tenido esta explosión de la visibilidad de la violencia en los hogares, de la violencia que se vive a partir también de las formas que tenemos en la economía informal, en donde las mujeres somos las que hemos tenido el máximo estado de precariedad. Y yo creo que Diana tiene razón, o sea, desfeminizar el cuidado es otorgarle el valor supremo a un tipo de trabajo que sin él no se puede hacer ninguna otra cosa. 2, la idea efectivamente de que todo el trabajo del cuidado tiene que estar legalmente articulado, apoyado, fortalecido por el Estado. Eso no podemos dejárselo a las cuestiones privadas, a tener que funcionar siempre con el 1%, que son los únicos que se pueden dar el lujo de tener efectivamente enfermeras, de tener a los padres en casa en un estado perfecto, etc. Y evidentemente la idea de desmercantilizar el trabajo del cuidado no significa que no deba llevar mejores salarios, porque una de las cosas que sí es importante es que no hemos valorado suficientemente el tipo de trabajo de salud y del cuidado que no se acaba nunca, ¿no? O sea, esta es, creo que la cuestión que más me preocupa. Entonces, estoy de acuerdo con que los 3 puntos importantes de la política son desfeminizar el cuidado, desprivatizarlos y desmercantilizarlos, pero entonces con una revalidación del valor del trabajo, del cuidado, que en este momento debemos politizar. Así es. Doctora, estamos ya entrando a la tercera pregunta de este seminario y querría seguir con usted, con la doctora María Pía Lara, para preguntarle qué escenarios, ya que empezó a dibujarlos, qué escenarios posibles anticipa usted con la vuelta a esta normalidad que vamos a tener. ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo debemos de prepararnos para esta nueva normalidad? Adelante. Sí, yo pienso que es un oxímoron hablar de nueva normalidad, porque lo que es normal no es lo excepcional, es un oxímoron. Yo creo que el dilema que tienen muchos países, que es imposible casi de resolver, yo lo llamo el dilema de la elección de Sophie, pensando en esta película de Sophie's Choice. ¿Se acuerdan? En donde le piden a una persona que entra a un campo de concentración que elija entre si quiere que sobreviva el hijo o la hija. Claro, cualquiera de las dos elecciones es terrible. Y aquí la elección de nosotros, en general, es, digamos, elegir no morir por enfermedad o elegir no morir de hambre. Porque si estamos hablando de todas maneras de situaciones en donde la mayor parte de la gente que tiene, o sea,
que además las clases sociales con el neoliberalismo han estado en muchos estados más de precariedad, con la aparición de formas financieras en donde han perdido derechos sociales y por lo tanto no tienen la posibilidad ni de seguros médicos, ni de pensiones, ni ninguna de estas cosas que mencionaba Diana también en esos momentos. Entonces la gente tiene en un momento dado que decidir entre dos alternativas que no son ninguna de las dos la mejor, ¿no? Los gobiernos han optado, evidentemente, los gobiernos en Europa mayormente, ¿no? Han optado por tener una forma de cerrar bueno, que es la que hemos adoptado en un mayor momento globalmente de hacer cuarentenas, pero esto evidentemente ha traído problemas graves a la economía y ellos han decidido en un momento determinado, me parece que ha sido en función sobre todo de los españoles que en Europa estaban pidiendo que hubiera una especie de proyecto social de recuperación. Este proyecto social a Angela Merkel no le pareció al principio, pero ahora hay una especie de mayor consenso de que la economía tiene que funcionar con una renta básica. Y esto quiere decir que de alguna manera el Estado tiene que invertir en programas sociales de una manera más fundamental, más evidente. No es solamente, por ejemplo, como se hizo en Estados Unidos, de mandarle un cheque de $500 a los ciudadanos que están muertos de hambre, sino es una cuestión de estabilizar el tipo de gastos que el gobierno debe, evidentemente, intervenir de manera masiva, y esto significa rehacer el panorama del neoliberalismo a un proyecto, digamos, de Estado social de bienestar desde mi punto de vista socialista. O sea, con índices grandes, hay en este momento nuevas estructuras, nuevas teorías que están tratando de plantear el tipo no solamente de renta básica, sino de apoyos extraordinarios en estas dimensiones del Estado. Es decir, ¿por qué teníamos problemas de máquinas para intubar? Porque no había máquinas para intubar, no había mascarillas. Todas estas cuestiones están haciendo que evidentemente las formas en las que la salud va a tener que tener un lugar prioritario van a transformar radicalmente. Yo no tengo nada más que decir, Fanny. Quiero decir que la reestructuración global tiene que ser con pactos de solidaridad, pero financieramente conectados con proyectos de bienestar social muy diferentes de los que hemos tenido, incluso yo diría de los previos estados sociales de bienestar. Por eso he encaminado el asunto a quizá abrir un nuevo tipo de estado social de bienestar más ligado a proyectos socialistas. Muchas gracias, doctora Lara. Le damos la palabra ahora a la doctora Diana Mafía. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias. Estoy muy de acuerdo con lo que recién dijo María Pía. Creo que una de las cosas que tenemos que pensar para la salida de la pandemia y pensarla seriamente es un cambio muy profundo en la economía. La idea de renta básica parece una idea de renta básica universal, que es la que estamos pensando, ¿no? Un segmento de la población al que desde la política se considera digno destinatario de una ayuda social. Estamos pensando en una renta básica universal y eso implica igualar a la ciudadanía, igualarla en condiciones mínimas de ejercicio de los derechos. Eso es la salida del neoliberalismo. Eso que parece una política, en realidad es un cambio de paradigma profundo, porque para poder aplicar una renta básica universal, que sí creo que es una de las condiciones necesarias para la supervivencia de la sociedad humana, para aplicar una renta básica universal, tengo que poner en el centro
la política y en los márgenes la economía financiera. Poner, y no la política servidora de la economía, vigilando los intereses de las finanzas de las grandes concentraciones económicas, sino en el centro de la política y en los bordes los intereses del mercado, porque el mercado ha mostrado ser tan excluyente, priorizando las intervenciones estatales desde hace 4 décadas, ha mostrado ser tan excluyente que ha dejado prácticamente fuera del acceso a la salud a sectores que ahora estamos viendo que están siendo diezmados, no por una pandemia, sino por las condiciones previas que no les permiten tener una conducta razonable frente a esa pandemia. Y el Estado no da abasto para atenderla, porque para dar abasto tiene que cambiar profundamente los intereses. Entonces creo que poner la política en el centro, una política incluyente, es una manera de hacer un cambio muy drástico del neoliberalismo a políticas socialdemócratas o a políticas donde el Estado tenga otro tipo de roles, más humanitarios. Entonces, fin de la prioridad de los mercados excluyentes, inicio de la centralidad de las políticas incluyentes, de las cuales renta básica universal es uno de los factores, porque iguala en el acceso al mínimo de dignidad en la vida. Un acceso mínimo. En esa política y en esa distribución económica, las mujeres tenemos que estar presentes. No hay salida de cambio político si las mujeres y nuestra perspectiva sobre lo que debe ser la política y debe ser la economía no están presentes. Y eso implica un nuevo pacto social. Porque el pacto social que hubo en la modernidad excluyó a todas las mujeres y excluyó a muchos sectores vulnerabilizados, afrodescendientes, indígenas, niños, pobres, si no había propiedad privada y no si era un varón adulto europeo, no había ciudadanía. Y esto se trasladó a América Latina. No viene ahora a cuento hablar de conductas precoloniales o coloniales, pero debemos tener en cuenta la historia cuando pensamos que hay cambios necesarios que no se han hecho nunca. Poner a las mujeres como decisoras es algo que no se ha hecho nunca. Tampoco se hizo en esta recuperación de la que Alemania es un buen ejemplo, esta recuperación de la posguerra, pensando en cómo todos los países cooperan para recuperarse después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, este ejemplo de cómo los países cooperan es un ejemplo de cómo se mandó a todas las mujeres que habían tomado lo público en ausencia de los varones que estaban en los frentes de batalla, mandadas nuevamente al ámbito privado, lo que se llamó el síndrome Doris Day, o sea, películas de Doris Day mostrando qué lindo es estar en una casita de los suburbios con un delantal de flores haciendo tareas domésticas. Esta imposición cultural del ámbito doméstico a las mujeres inmediata fue la contraparte de las nuevas concentraciones económicas en esta presunta recuperación. Las mujeres no estuvimos en ese contrato social. Entonces, un nuevo contrato social debe ser un contrato social incluyente, y debe ser un contrato social incluyente interseccionalmente, no solo en términos de género. Las mujeres queremos estar allí, pero queremos estar con todas las diversidades que acompañan muchas subalternidades que han quedado fuera de la política y fuera de la atención de estas políticas de cuidado que ahora queremos en el centro y desde el Estado, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con esta distribución económica básica para un mínimo de piso de dignidad para todos los sujetos y que tienen que ver con una condición de seguridad humana. Muchas gracias, doctora Mafía. Para la doctora Rivera, entonces, la misma pregunta. ¿Qué escenario se anticipa con la vuelta a la normalidad? Bueno, en escenarios, digamos, normativos de lo que deberíamos hacer y de lo que es, digamos, responsabilidad de todas y de todos hacer, es un poco promover este tipo de cambios de concepción del lugar del Estado y sus propósitos que tanto María Pía como Diana han estado hablando. Yo tiendo a ser un poco menos optimista en términos de que eso vaya a ser lo que vaya a suceder, en parte porque la historia de Colombia muestra que Colombia tiene la capacidad de estar en crisis durante periodos prolongadísimos de tiempo, en los cuales la supervivencia de muchos, digamos, al ras, de muchos y de muchas, no es considerada como una condición indigna por parte de las élites para producir cambios muy profundos. Y la manera particular en la que en Colombia se entendería la posibilidad de un nuevo pacto social en este momento es particularmente preocupante, porque quienes están impulsando, por ejemplo, una Asamblea Nacional Constituyente y la constitución de un nuevo pacto son unas élites de,
extrema derecha, con vínculos narcotraficantes, con una concepción elitista del Estado, de manera que es altísimamente preocupante que este sea el escenario en el que se hace un nuevo pacto social, porque podríamos anticipar que sería para mal. Es decir, estos son los sectores que llevan tratando de salvar a los bancos con las platas públicas de las pensiones, que han estado tratando de echar para atrás la justicia especial para la paz, que han estado proponiendo legislación durante la pandemia para la penalización del aborto. Entonces uno dice, una de las cosas que es preocupante es que la política y el Estado en este momento está capturado, digamos, lleva capturado por una noción particular de la seguridad y la importancia de la seguridad, por unos sectores que hacen muy difícil pensar que es el momento en el que se puede dar esto. Creo entonces que, como dicen tanto María Pía como Lara, hay que hacer una politización distinta, una comprensión distinta de lo que es la acción política en este momento, y quizá eso significa también desplazar el énfasis de la centralidad del Estado y de sus instituciones como lo que configuran lo público, y más bien repotenciar otras formas de organización que propendan por el bienestar. A veces pienso yo que una de las cosas que nos enseñan las zonas olvidadas de nuestro país, en Colombia hay zonas absolutamente olvidadas por el Estado, el departamento de Amazonas en este momento, que es donde 26 grupos indígenas distintos habitan, es el lugar en el que más altos contagios y mayor tasa de mortalidad hay, no tiene una sola cama de UCI y se mandaron 1000 soldados a proteger la frontera, que es una cosa desconcertante, ¿sí? Como soldados para proteger y regular el tránsito de las personas. Entonces, una de las cosas que creo que hay que resaltar es que en una nueva estructuración de lo político no solamente es pasar por el cuestionamiento neoliberal, sino quizá un poco yendo a lo que Diana dijo, que de pronto no es el momento de hablar, hay que pensar nuevamente sobre la centralidad del Estado y lo institucional como lo constitutivo de lo político, porque creo que otras formas de hacer política y otras formas de propender por esta seguridad humana de la que habla Diana es fundamental en este momento, el reforzamiento de las bases populares y comunitarias de la buena vida son fundamentales en condiciones de precariedad. Y me preocupa particularmente porque cuando pensamos justamente aquí a futuro, muchas de las fuentes de trabajo informal para mujeres y para cuerpos y vulnerabilidad, digamos, subjetividades vulneradas, esta informalidad va a hacer que ya no sea posible llevar a cabo ese mismo tipo de vidas. El servicio doméstico, el entretenimiento en transporte público, la venta ambulante de comida, estas son todas actividades que es poco probable que vuelvan a estar en el mismo lugar en el que estaban antes. Y hablábamos al principio de que, por ejemplo, el sector educativo se va a comprimir enormemente. Las universidades en Latinoamérica y en Colombia podemos anticipar, en Colombia la gran mayoría de las universidades son universidades privadas, las contrataciones son por hora, y ante la crisis económica que se viene, la falta de estudiantes va a implicar la obsolescencia de las y los profesores, y eso va a implicar entonces unas nuevas fuentes de crisis para una clase media ya muy vulnerable, muy precarizada. Entonces, una de las cosas que yo creo que hay que pensar es, tenemos que pensar nuevos sentidos, nuevas maneras de darle significado a, por ejemplo, la docencia y el aprendizaje. La filosofía siempre ha estado en ese punto extraño en el que la gente le pregunta, ¿y usted de qué va a vivir siendo filósofo? Entonces, en ese sentido, para nosotros no cambia mucho la cosa, pero la educación, la salud, todos estos lugares altamente feminizados van a tener que pasar por una resignificación, porque ya, digamos, lo que se demuestra es que en términos de su rentabilidad financiera, al menos a los próximos 10 años, va a ser muy difícil conservarlos y va a ser muy difícil protegerlos. Entonces creo que mi propuesta sería también un poco pensar cómo se descentraliza lo político de lo institucional, y creo que los movimientos feministas han hecho el trabajo durante décadas y décadas de mostrar esa potencia, ese lugar de sororidad y de horizontalidad, y creo que por ahí hay que pensárselo también. Quiero agradecerles a las tres ponentes, sus intervenciones han sido muy ricas y tenemos muchísimas preguntas. No sé ni siquiera cómo vamos a hacer esto, pero bueno, yo voy a empezar. Tengo algunas preguntas que fui anotando. Me gustaría, por ejemplo, que Diana, la doctora Diana Mafía, nos respondiera. Hay una pregunta de Milarez Hernández. ¿Cuál es el reto del feminismo post-pandemia? Algo ha dicho ya la doctora, pero bueno, es una pregunta que hay por ahí que quizás muy brevemente, así el mayor reto que hay del feminismo post-pandemia lo podría responder. Creo que el reto del feminismo
pospandemia es no ser cómplice si no se dan las condiciones que estamos pidiendo para las reformas. Porque Lucía era muy explícita acerca de los peligros de que se repongan con otros nombres, con otras dimensiones, los poderes de siempre, y se concentren los poderes de siempre. Pero muchos de esos poderes cuentan con la complicidad de mujeres, porque a veces hay que exhibir mujeres para mostrar que es un poder que se está compartiendo, que no está en contra de las mujeres, de lo femenino, etcétera, etcétera. Pero domesticador, subordinador, un reto del feminismo es no ser cómplice de ningún arreglo político que no nos dé las condiciones que estamos solicitando, porque son condiciones necesarias para la supervivencia humana, no es que solo sean condiciones beneficiosas para las mujeres. Estamos pensando en la dimensión de un mundo post-pandémico de supervivencia humana, y esa supervivencia no se da sin cuidado. Del cuidado ya hablé muchísimo, así que no es necesario que lo repita, pero poner en el centro el cuidado, redefinir la política no como concentración de poder, no como verticalidad, redefinir el concepto de poder como capacidad de hacer, el poder como verbo y no como sustantivo, como algo que se concentra y se retiene, repensar la economía. Economía tiene una raíz, terminológica que viene de oikos, que es la unidad doméstica, y nomos, que es la ley. Era el modo en que se organizaban las universidades, las unidades domésticas. Eso era la economía. Ha dejado de ser eso hace muchísimo tiempo. Entonces repensemos la etimología y repensemos cómo la comunidad que precede al individuo, la sociedad no es una suma de individuos aislados que hacen un lazo. Nos recibe una comunidad, y esa comunidad que nos recibe incluyéndonos o excluyéndonos. ¿Cómo hacer una comunidad receptiva? Una comunidad requiere una base ética, requiere una base moral. La ética es una ética del cuidado y la responsabilidad colectiva, y en eso tenemos que entrenar subjetivamente a las personas. Se entrena a las mujeres para cuidar en el ámbito privado y se entrena a los varones para ser individualistas, egoístas y competitivos en el ámbito público. El llamado homo economicus es un sujeto autointeresado y egoísta, y todos los que quedan al costado quedan fuera de la economía. Entonces, repensar qué sujetos queremos para esta política y entrenar, educar dentro de esas subjetividades a quienes queremos para esta política. Yo creo en la fundamentación ética de la política y de los derechos humanos. Creo en esa fundamentación, pero creo, contra mis maestros que han sido muy elocuentes pero muy poco feministas, que debe ser feminista esa ética. Esa es la parte que reclamo para que volvamos a pensar en estos fundamentos. Muchas gracias. Hay una pregunta, bueno, les quiero decir que hay muchísimas preguntas, esto ha generado mucho interés. Tenemos rápidamente Concha Roldán, directora del Instituto de Filosofía del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Está viéndonos, así que la saludamos con mucho cariño. Tenemos también preguntas muy específicas para la red mexicana de mujeres filósofas. Aurora Bustos, de acá de México, pregunta que la filosofía académica, nos dice, no ha reflexionado suficientemente sobre clasismo, racismo y sexismo, y cómo tomará entonces la red mexicana este reto de cuestionar ese escenario. Entonces, esa la voy a dejar ahí para que después podamos responderla, pues, de una manera ya más directa con ella, pero me interesaba también una pregunta que le voy a pedir a la doctora María Pía Lara que la responda, pero que me parece muy interesante para todos y todas, que es de Diaxana Parada. Dice, desfeminizar la educación pone en riesgo la seguridad de los estudiantes que quedan bajo la tutela de profesores abusivos y represores. ¿Y cómo podemos poner entonces a esos y esas estudiantes a salvo? Esta me pareció una pregunta muy provocadora. María Pía. Sí, gracias, Fanny. Yo he estado dando clases recientemente sobre feminismo en mi universidad, como en la de Lucía. No era frecuente este tipo de materias. Diana ha sido mucho más protagonista de una
un largo tiempo trabajando sobre esto. Y yo estaba sorprendida que la mayor parte de los alumnos eran hombres, por eso hablo en masculino. Y fue muy aleccionador para mí ver la sorpresa que había en sus rostros cuando, cuando hablaba de la visibilidad e invisibilidad de las mujeres, esta cuestión que ya Diana mencionó del contrato social, en donde evidentemente nosotras no estábamos allí. Y yo creo que para ellos fue aleccionador pensar que lo que yo decía, la gente más progresista ahora debe ser la gente que se dice feminista. En algún otro momento se podía pensar en el siglo XX, donde las revoluciones eran por el socialismo, la igualdad para todos. Bueno, yo creo que todas las reivindicaciones que son importantes deben hacerse desde el marco del feminismo. Por eso hablo del feminismo del 99%, porque es un feminismo inclusivo y es un feminismo que sabe perfectamente bien que tenemos muchas precariedades a compartir. Y yo creo que para los estudiantes es importante empezar a entender que este es un movimiento progresista, que esta forma de identificarse con las medidas de justicia más amplias llevará a una, yo sí creo lo que dice también Lucía, a una nueva configuración de la comunidad, de una comunidad que tiene que venir enmarcada especialmente por las mujeres. Ahora se habla muchísimo de que son mujeres las que han llevado mejor la situación de la pandemia, con la presidenta de Nueva Zelanda, la presidenta de Islandia, etc. Pero yo soy muy proclive a pensar en eso muy críticamente porque suena esencialista. No por ser mujer también voy a ser la mejor. Yo creo que hay que trabajar en ese sentido por sensibilizar a los hombres, y una manera de sensibilizarlo, evidentemente, es la educación. Pero ¿qué hacemos ahora con los profesores? Bueno, yo creo que está claramente enmarcado que la normalización de las formas de hostigamiento que sufrimos las mujeres por años, por decenios de años, está ahora muy evidenciada en ciertos lugares, aunque los profesores aún en Estados Unidos se quejan de que las mujeres nos hemos vuelto feminazis, ¿no? Yo creo que hay que ser muy combativa, tener muy claro que los privilegios que ellos en estos momentos están perdiendo es ese privilegio de normalizar efectivamente comentarios sobre el cuerpo de las mujeres, sobre la apariencia física de las mujeres, sobre la sexualidad de las mujeres. Y los profesores tienen mucho miedo, los profesores hombres, tienen mucho miedo a esto. Pero es así que yo creo que es importante convencer a los estudiantes que son jóvenes que hay otra manera y que es una manera mejor, que es una manera en la que evidentemente se nos restituye la dignidad y no al revés, ¿no? O sea, para ellos está muy bien tener esos privilegios y pensar que nosotros nos hemos convertido en una especie de soldados autoritarios. No, yo creo que lo importante es cómo sensibilizar a la gente joven, que yo creo que es la que llevará el mundo seguramente a una situación mejor de la que nosotros hemos vivido. Muchísimas gracias. Para la doctora Rivera, una pregunta, porque tocó el tema, de Valeria González. Dice, ¿cómo hay que abordar la problemática del trabajo sexual en el contexto de la pandemia? Y no yendo a ninguno de los dos extremos, ¿no? Ni abolirlo, ni regularizarlo, sino ¿cómo abordar esta problemática? Rápidamente, si quiere contestar. Rápidamente, perdón, me tocó ponerme, ¿me oyen bien? ¿Sí? Sí. Ponerme porque tenemos a los músicos itinerantes itinerando. En una sola oración, lo fundamental es hablar con las mujeres que ejercen trabajo sexual
y no soy simplemente sobre ni por ellas. Porque estas polémicas siempre tienen que ver con que alguien que no está desde el lugar de enunciación, que no tiene la experiencia, que no tiene las razones, condescendientemente se atribuye el derecho de pontificar, o bien para decir que debe estar prohibido, o bien para decir que debe estar simplemente regulado. Y una de las cosas, y esta es una pregunta porque ahorita aquí en Colombia hubo un algidísimo debate al respecto, lo único que yo diría es que la única manera para abordar la polémica o la problemática del trabajo sexual es hablando con las personas que ejercen trabajo sexual. Y eso sería, digamos, esa es mi respuesta más sucinta posible. Pues muchas gracias de nuevo a nuestras 3 panelistas. Ha sido para mí un honor y un privilegio realmente estar moderando esta sesión, esta primera sesión. Tengo una última pregunta, hay muchas más, pero bueno, una última que podemos decir ahora, y no es para contestarla, pero me pareció interesante, de Isabel Patricia O'Grady, de Argentina. Dice que ella es cardióloga de Bariloche, y lo que observa es que para ella la pandemia, dice, no generó, no hay culpables de la pandemia, sino solamente generó víctimas. Creo que esta es una reflexión también provocadora que podríamos debatir mucho, pero bueno, no tenemos tiempo, desafortunadamente. Quiero agradecerles nuevamente a las 3 panelistas, quiero agradecer a todo el público que estuvo siguiéndonos con sus preguntas maravillosas, y recordarles a todos y a todas que tenemos en la próxima sesión, va a ser la ciencia y la sociedad, cómo se relacionan, este apartado de ciencia y ética que se va a llevar a cabo el jueves 25 de junio a las 12 horas de México. Los y las esperamos, y de nuevo, muchísimas gracias.